El libro del Apocalipsis fue escrito al final del siglo I de la era cristiana por el apóstol Juan, en la época en que fue preso y deportado a la isla de Patmos por la intolerancia de Roma. Al contrario de lo que piensa la mayoría, el último libro de la Biblia no está destinado a hacer amenazas, y mucho menos para amedrentar. Juan es el mismo autor del cuarto evangelio y de las 3 cartas que hablan de manera apasionada del amor y la bondad de Dios. Solo que en el Apocalipsis, este apóstol dice todo eso en forma figurada y refiriéndose a múltiples profecías del Antiguo Testamento. Los profetas bíblicos usan habitualmente un lenguaje simbólico e ilustraciones para presentar el plan de Dios. El Apocalipsis también es un libro de profecía. Por eso, muchas interpretaciones erradas de su texto son el resultado de esfuerzos hechos para interpretar de modo literal su lenguaje figurado. Este es un libro que se fundamenta en varios libros del Antiguo Testamento. No solamente el estilo, sino diversas citas e imágenes suyas se basan en Éxodo, Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Mientras mejor entendamos estos libros, más claro será el mensaje del Apocalipsis. Además de eso, es un libro profético en el que Juan nos cuenta lo que él vio en oración. No es una mera transmisión de palabras, sino un mensaje de los símbolos e imágenes que Dios permitió que Juan visualizara. No precisamos temer el Apocalipsis. Él es un gran mensaje de esperanza en el amor de Dios. Muchas bendiciones, amados hermanos. Qué alegre es saber que los videos anteriores han sido para ustedes en el contenido de los mensajes de bendición para sus vidas. Eso me alegra y mi deseo es que ustedes sean edificados cada día en el poder de la palabra de Dios. Muy bien, hoy quiero iniciar con una introducción preliminar de un libro que para muchos es no fácil de comprender y muchas veces ocasiona también en algunos creyentes cierto temor y miedo al darse cuenta del contenido de este maravilloso libro. Y me refiero al libro de Apocalipsis. Quiero hacer esta introducción preliminar, como se los dije, y la he elaborado para ustedes con mucho aprecio y con mucho esfuerzo también, para que a través de este punto que hoy vamos a partir, podamos comprender el significado, el contenido de cada capítulo de este libro profético. Muy bien, vivimos en pleno siglo XXI y quedamos, hermanos, asombrados de los grandes avances científicos y tecnológicos en esta era tan moderna en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Mas sin embargo, nos asombramos al ver el desgaste cultural, ético, moral y, por qué no decirlo, hasta espiritual, como resultado en el intento de mejorar nuestro planeta Tierra. Sumado a esto, la falta de modelos creíbles de un buen liderazgo. Y esto en todas
las áreas que de una forma u otra nos afectan y en la cual nosotros nos vemos también rodeados. Me refiero a dirigentes políticos, empresariales, dirigentes deportivos, padres de familia y educadores. Y claro, desde luego, ¿por qué no decirlo o mencionarlo también? El aspecto religioso. La excepción no está en la iglesia, porque aún a través de todas las áreas nos hemos podido dar cuenta de la carencia y de la falta de modelos creíbles de liderazgo. Estos dirigentes espirituales muchas veces han fomentado un clima de desconfianza e inseguridad. Debiendo ellos dar el ejemplo, se olvidaron en cumplir y hacer valer los valores o principios morales contenidos desde luego también en las Sagradas Escrituras, que son necesarios e imprescindibles para seguirlos fomentando en una sociedad que cada día se hunde más y cae en pecado como consecuencia de esta falta de liderazgo. Debido a la falta de lo antes mencionado de liderazgo, hay mucha confusión, hay desorientación y mucho desánimo también en las personas, al extremo que mucha juventud, y me refiero a ellos, porque muchas veces hemos dicho esto, los jóvenes son el futuro del mañana, porque nosotros, los que ya pues tenemos una edad que gracias a Dios hemos vivido sobre esta tierra, vamos de paso, pero los jóvenes que van creciendo, los niños convirtiéndose en adultos, hemos visto en esta juventud esa desorientación y ese desánimo al extremo que confunden la verdad por la mentira. Prefieren pertenecer a una mara porque les hacen creer que allí ellos van a ser protegidos, estarán seguros. Otros se hacen miembros de una secta o una religión donde son inducidos a cultos satánicos, a filosofías falsas o engañosas, enseñándoles fábulas como que si fueran doctrina verdadera. Y no son más que pensamientos humanistas. Y por qué no decirlo, también en el área espiritual, y me refiero a la iglesia, que supuestamente muchos se denominan cristianas, pero que en realidad no se sabe si lo son, porque no predican el evangelio puro, el evangelio verdadero, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar, a predicar cuando anduvo en su ministerio terrenal. Ni la doctrina de los apóstoles tampoco la guardan, la enseñan, la viven como un fundamento de la vida cristiana. Los ministros de culto y líderes que se supone son guías espirituales muestran con su actitud altivez, orgullo, y donde la autoridad por el cargo que poseen han dañado severamente la vida física, la vida moral y espiritual, al convertirse en verdaderos dictadores, como que si fueran políticos, llegando a cometer abuso muchas veces de autoridad, provocando en sus seguidores desánimo, decepción en su fe en Cristo Jesús, y añadido a esto, como que si fuera poco, las herejías que enseñan fuera de la palabra de Dios, desviándolos de la verdad bíblica. Es penoso hablar todo esto y decirlo, pero es
muy necesario hablar de esta parte preliminar antes de entrar al estudio de este maravilloso libro del Apocalipsis. Por lo antes dicho, deseo compartir con ustedes lo que dijeron personajes públicos que desde luego ya no están en medio de nosotros. Número 1, el doctor John R. Mott, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo estas palabras: la era más peligrosa que el mundo ha conocido es la presente. Oigan eso. Este hombre, el señor John R. Mott, ya estaba anunciando que la era que nosotros estamos viviendo hoy iba a ser una era muy difícil, muy riesgosa, muy peligrosa. Cuando pienso, dijo él, la tragedia humana como la que vi y sentí, en la que los ideales cristianos han sido sacrificados por intereses ocultos y egoístas, se me ocurre, dijo este hombre, que Dios debe estar preparando el camino para una inmensa acción directa. Y esto es lo que lamentable y tristemente muchos hacen en la iglesia, donde se supone la gente que habita este mundo y que desconocen la verdad de Dios y que quieren saber quién es Dios y cómo ser salvos. Este hombre lo dijo, muchos por intereses ocultos y egoístas, aprovechándose ellos solamente de vivir cómodamente, de vivir bien, de tener una iglesia de lujo, de estar viajando porque se han hecho famosos. Y no estoy en contra que viajen, porque Dios puede abrirles espacio para que vayan y prediquen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El riesgo es y el peligro es que la gente, por el ardid que ellos emplean para presentarse, para enseñar, por lo bien que puedan enfocar un tema determinado, como sucedió con la famosa doctrina de la prosperidad, donde muchos cayeron y fueron engañados, y muchos iban de un lugar a otro siendo invitados para que les enseñaran acerca de esta doctrina. Dios se molesta y Él va a preparar ese camino de inmensa acción. Definitivamente, este hombre tenía razón. En el libro de Apocalipsis se menciona que este mundo está siendo preparado, oigan eso, para recibir una acción que vendrá de parte de Dios. Número 2, Winston Churchill, el gran estadista inglés, antes de morir, dijo estas palabras: el tiempo que nos queda es corto. Y tú deberías de estar consciente de lo que Winston Churchill dijo. El tiempo que te queda es corto. El tiempo que le queda a la iglesia es corto. Aprovechemos el tiempo. ¿Cómo? Buscando a Dios, acercándonos a Dios, preparándonos cada día para esa transformación que Dios va a hacer para con los muertos y para con los vivos, como lo decía en la enseñanza anterior. Pero tienes que mostrar una buena actitud, una buena conducta delante de Dios, para que cuando Dios venga en ese tiempo tan corto que queda, envíe a Jesucristo por nosotros, puedas estar preparado. También el doctor William Gott, en su libro El camino hacia la civilización, escribió: la escritura en la pared de 5 continentes nos dice ahora que el día del juicio está a la puerta. Veamos ahora cómo esta pandemia se ha extendido todos los continentes, todo el mundo, matando personas,
dejando afectadas a otras en distintas áreas de la vida. Y este hombre tuvo razón cuando escribió en su libro: en la pared aparece la escritura, los 5 continentes nos anuncian que el día del juicio está a la puerta. Número 4. El doctor Raymond B. Fosdick fue presidente de la fundación, oigan esto, Rockefeller. Sí, el que ahora es uno de los fuertes dirigentes, inversionistas y deseosos que empiece ya la nueva, el nuevo orden mundial. Este hombre trabajó en esta fundación Rockefeller y dijo: a muchos oídos les ha llegado el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto. Y va si no, el tiempo es corto. Y a muchos países les ha llegado la pisada del juicio de Dios que se aproxima. El general Douglas MacArthur, quien fue héroe popular 5 estrellas de la Segunda Guerra Mundial, dijo: hemos tenido nuestra última oportunidad. Y también para este mundo, estos últimos días que estamos viviendo, o este último tiempo, también es la última oportunidad para el hombre, para los que están en la iglesia, para los que se reúnen en esas 4 paredes, de buscar a Dios, porque el tiempo está corto y ya no va a haber más oportunidad, porque la gran tribulación también se aproxima y está tocando a la puerta. Dwight Eisenhower fue militar y político, presidente número 34 de los Estados Unidos de Norteamérica. También Eisenhower dijo: sin una generación moral, oigan eso, sin una generación moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Qué terrible, qué pena da las palabras que este hombre está diciendo, y te estoy hablando que los dijo en el año 1953 al 1961, el siglo pasado. Y hoy estamos viendo esa decadencia, esa falta de los principios, de los valores, la falta de moralidad, la falta donde las personas sean piadosas, compasivas, generosas. Hoy todo mundo está a la defensiva, a la vanguardia, a la venganza, a querer hacer la justicia por sus propias manos. Hoy nadie quiere obedecer a las autoridades que han sido puestas por Dios para el bien nuestro. Y si no quieren obedecer a las autoridades de Dios, voy a incluir incluso también a la autoridad delegada que Dios ha puesto, como lo es el pastor en la iglesia. Si muchos se hacen de oídos sordos, si muchos van a criticar a la autoridad delegada de Dios, no estoy diciendo que no cometan errores algunos, no estoy diciendo que algunos también se salgan de la línea de la tangente espiritual de Dios. Me estoy refiriendo a aquellos que verdaderamente tienen una vida mala, pésima, vulgar, que son una cloaca en este mundo y que no quieren someterse a Dios. El tiempo está cerca, y este hombre, Eisenhower, dijo: sin una generación moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer, dijo él, un día del polvo de la tierra. Y para finalizar, James D. Forrestal, quien fue secretario de la Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo, este secretario de la Defensa, años 1944 al 1947, en mi opinión, el estado de tensión continuará por todo el resto de nuestras vidas.
y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso y va si no lo estamos viviendo hoy, pero se aprecia un rayo de esperanza. Este hombre visualizó ese rayo de luz al final del túnel, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo que es destrozado por las luchas. Veamos si no es cierta la declaración de este hombre Forrestal, secretario de Estado de los Estados Unidos. Las luchas de poderes, las luchas de clases sociales, las luchas egoístas, las luchas ambiciosas, las luchas por afanarnos por las cosas de este mundo, como que si este mundo no fuera a desaparecer, cuando lo más seguro y lo más permanente es para aquellos que buscan a Dios, porque los que buscan las cosas de arriba permanecerán para siempre, dice la palabra. Estos hombres que ocuparon importantes cargos proyectaron sus reflexiones mirando hacia el futuro, y por lo que ellos argumentaron, no podemos tildarlos nosotros hoy de pesimistas. Ellos estaban convencidos que irremediablemente se avecinaba o se acercaba una gran crisis mundial. Y es lo que nosotros hoy estamos diciendo y alertando, la gran crisis mundial que se espera. Como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender a través de este último libro de nuestra Biblia llamado el Apocalipsis, donde se nos habla, donde Dios nos demuestra, donde Dios quiere que abramos los ojos, donde Dios quiere que comprendamos que la iglesia del Señor no es para vivir aún de las cosas sucias, materiales y corruptas de esta tierra. Nosotros somos de arriba, no somos de este mundo. Por eso es que me pregunto, y les hago a ustedes también esta pregunta: ¿qué dirían si estuvieran viviendo lo que está sucediendo en nuestros días en pleno siglo XXI? Estos que argumentaron estas palabras, ¿qué dirían ellos? Yo pienso que se quedarían admirados y asombrados de lo que ellos visualizaron, y a lo mejor, ahora que ellos ya están fuera de este mundo, preferirían mejor estar allí donde están y no estar ahora dentro de nuestros propios zapatos, viviendo toda esta tremenda aflicción y lucha espiritual que estamos sobreviviendo. Como resultado de la incertidumbre económica, de los fenómenos sociales, de la devastación moral, ética y religiosa, los hombres han mostrado un gran interés por las ciencias ocultas. Qué tremendo. Como resultado de todo lo que anteriormente dije, los hombres han mostrado un interés por las ciencias ocultas, los horóscopos, las cartas astrales, la magia y todo tipo de lo que llaman ciencias esotéricas, que no es más que una farsa, que no son más que una mentira, que es una astucia de Satanás para endurecer más el corazón de los hombres, alejándolos, mejor dicho, de Dios y de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay que destacar que ha habido un gran interés por la profecía también bíblica. Cabe también indicar que a través de la historia de la iglesia han surgido muchas interpretaciones de las profecías bíblicas y se han podido determinar
4 métodos o 4 tipos de interpretaciones que se aproximan a la profecía del libro de Apocalipsis. Número 1. Está el método de la interpretación preterista o pretérita. Ellos afirman que todo el contenido del libro de Apocalipsis ya se cumplió. Argumentan que todo tenía que ver con acontecimientos locales en el tiempo o en los días de Juan, el apóstol, el escritor del libro de Apocalipsis, y los difíciles tiempos bajo la dictadura de Nerón y de Domiciano. Que el próximo Apocalipsis, o mejor dicho, que el propósito del Apocalipsis era consolar a la iglesia y perseguir. Perdón, voy a repetir esto. Que el propósito del Apocalipsis era consolar a la iglesia perseguida. Y fue escrito, dicen estos de la interpretación preterista, en un lenguaje simbólico que los creyentes de esta época podían comprender. Aunque esta interpretación fue un gran consuelo para muchos cristianos a través de los tiempos, para nosotros esta interpretación no es acertada, no la podemos aceptar. Porque si el libro de Apocalipsis ya pasó, porque ya se cumplió en el pasado, de nada nos serviría. También está la interpretación histórica. Consideran que el cumplimiento del libro de Apocalipsis es una acción continuada. Esto quiere decir repetitiva en la historia de la iglesia, desde los tiempos de Juan hasta el escritor del día de hoy que escriben el Apocalipsis. Hasta cierto punto es verdad con respecto a las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, pero hasta cierto punto, lo que dice la interpretación histórica. Pero es obvio y no podemos negar que el Apocalipsis es un libro profético. Ellos no lo aceptan como una interpretación que se va repitiendo a través del tiempo, a través de las edades, a través de los siglos, desde el tiempo de Juan hasta nuestro presente, pero no consideran que el libro de Apocalipsis sea un libro profético. Para nosotros sí lo es. Número 3, la interpretación histórica espiritual. Dicen, el Apocalipsis ya se ha cumplido en su mayor parte. Afirman que su contenido son lecciones para la iglesia de hoy. Aunque ya se cumplió en su mayor parte, dicen ellos, el contenido de Apocalipsis, son lecciones para la iglesia nuestra, la iglesia de hoy. Esta interpretación disipa o desaparece las cosas mencionadas en el libro del Apocalipsis, al ser calificadas sencillamente como símbolos. Para nosotros no hay una aceptación tampoco de esta interpretación histórica espiritual, porque aunque ellos comprenden que todo lo que el Apocalipsis también allí se menciona es a través de símbolos, no le dan una aplicación profética. Para nosotros sí tiene un sentido, un mensaje de Dios profético por las cosas que están por acontecer y muchas que ya se están dando. La última interpretación, la futurista, sostiene que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético. Ellos sostienen esto, que es profético. Este es el punto de vista de todos los premilenaristas y es el que aceptamos también nosotros como iglesia. Nosotros sí estamos de acuerdo con la interpretación futurista.
porque le dan una interpretación profética al libro. Para ellos, la interpretación futurista, ellos mencionan que hay temas muy importantes en el libro de Apocalipsis y que debemos de conocer. Para ellos el Apocalipsis comienza con una revelación del Cristo glorificado. Nos presentan la iglesia y nos dan toda la historia de la iglesia en cuanto a las 7 iglesias que allí se mencionan. Al final del capítulo 3, la iglesia es llevada a los cielos y ya no la contemplamos como iglesia desde el momento que es arrebatada, desde el momento que se da la partida de la iglesia, ya no la contemplamos como iglesia, sino como la novia que regresará a la tierra juntamente con Cristo para establecer su reino de 1000 años. Me refiero al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, y que Juan describe en el capítulo número 3, cuando la iglesia es arrebatada. Este será un tiempo de prueba, porque al final de los 1000 años, lo dice el libro de Revelaciones, cuando hayan finalizado los 1000 años, el enemigo de Dios, Satanás, será liberado por breve tiempo. Y ellos terminan diciendo, da la revelación final, el libro de Apocalipsis, porque seguidamente el Cordero va a pelear contra aquellos que vengan a rodear la ciudad donde el Señor ha reinado por 1000 años, y declararán la guerra y el Señor los aplastará, y comenzará entonces después de esto la eternidad. Como lo dije anteriormente, esta es la interpretación futurista, la más aceptada. Voy a compartirles rápidamente 6 características que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y me voy a quedar aquí y vamos a continuar. El libro de Apocalipsis es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Judas, antes del Apocalipsis, es el único libro profético en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 17 libros proféticos, de profetas mayores y de profetas menores. Se le llaman profetas mayores y menores no porque sean considerados en cuanto a su edad cronológica, se refiere a eso, sino que se les ha dado el calificativo de profetas mayores por el volumen, por la cantidad de hojas que aparecen escritas en cada uno de los libros, como por ejemplo el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro del profeta Ezequiel, comparado con el libro de un Daniel, con el libro de un profeta Joel, con el libro de un profeta Oseas, que son libros cortos, pero son proféticos. El apóstol Juan, que es el escritor del libro, se remonta, se retrocede y va más allá que cualquier otro escritor de la escritura. Qué interesante lo que el apóstol Juan hace y lo que nos describe también el libro de Apocalipsis. Él se remonta, retrocede y va más allá. Y esto lo podemos ver cuando Juan también escribe el evangelio que lleva su mismo nombre, el evangelio de Juan. Observe cómo Juan inicia escribiendo el evangelio de Juan en el capítulo número 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. No voy a entrar a explicar esto, pero Juan, cuando está hablando de ese verbo que era en el principio con Dios, y que era el verbo el principio y que estaba con Dios,
nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante hasta dónde Juan visualiza. Claro que desde luego el Espíritu Santo le estaba dando esa revelación divina. Y ojalá Dios nos lo dé también a nosotros para comprender de mejor manera las cosas que están ocultas y las misteriosas que solamente Dios sabe dar, mostrar y revelar a aquellos que se someten a Él. También Juan avanza hacia el tiempo de la creación, escribiendo siempre en el Evangelio de Juan en capítulo 1, verso 3. Miren qué interesante cómo Juan avanza, es decir, retrocede hasta el tiempo de la creación. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, el escritor del Apocalipsis, cuando escribe el Evangelio, no solamente él se remonta, él va más allá a lo que era el verbo, sino que también ahora nos traslada o nos transporta en ese versículo 3 desde el momento mismo de la creación de todas las cosas sobre la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres estaban allí ordenando la tierra y formando todas las cosas. Como ven ustedes, la naturaleza que atrás de mi espalda están, nos rodean. Jesucristo ya estaba presente y en el libro de Apocalipsis Juan lo presentará también como el libro que le da a Jesucristo toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, se extiende y va más adentro, va a la eternidad futura, va hacia el reino eterno de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Miren, muchos siguen una filosofía, una secta. Muchos van en busca de una corriente humanista. Muchos ahora con la mentalidad asiática que la estamos viendo que es tan peligrosa, muchos también aceptan esas falsedades del poder de la mente. Pero Juan nos está presentando un evangelio glorioso, el cual no solamente nos transforma, nos cambia a una nueva vida, nos hace imagen y semejanza de Dios, sino que también nos está diciendo que cuando tengamos que desaparecer por cualquier motivo, razón o circunstancia de esta tierra y ya no vivamos en el mundo, no tenemos de qué preocuparnos, porque nuestra vida continuará en la eternidad, porque la vida no irá, como la vida de muchos, a una vida de tormento y de condenación, sino que nosotros iremos a las moradas celestiales que nos esperan y que Cristo fue a preparar por nosotros ante el Padre Celestial. También otro tema que nos presenta, hay una promesa de bendición especial para los que leen, oyen y guardan lo escrito en el libro. Y en el versículo 3 del capítulo 1, Juan lo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. También hay una seria advertencia para todos aquellos que alteran el texto del libro, porque en Apocalipsis 22, 18, voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas, dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el verso 19 dice: y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. Una característica más es que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado. Es decir, no es un libro cerrado. Por el contrario, es un libro abierto para todos los que quieran leerlo, analizarlo y estudiarlo, aprenderlo. Cuando el profeta Daniel escribió el libro que lleva su nombre, recibió la orden de Dios de que él cerrara y sellara el libro hasta los tiempos del fin. Y eso lo pueden ver en Daniel capítulo 12, verso 9.
Pero, por el contrario, a Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, el Señor le dice en Apocalipsis 22, capítulo 10, leo la versión Biblia de las Américas: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No debía Juan cerrar y dejar herméticamente cerrado el libro, porque las palabras que el Señor le dice son palabras imperativas, debido a que el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo y el que se sigue aproximando a nuestra existencia, ese tiempo está cada día más cerca del arrebatamiento de la iglesia, y que dé principio también a la gran tragedia de lo que es llamada la gran tribulación. Apocalipsis es la quinta característica. Apocalipsis contiene una serie de visiones expresadas en símbolos sobre la realidad. Y de esto, si nos da tiempo y si el Señor no ha venido, lo explicaremos más adelante. Es preferible la interpretación literal, a menos que Juan exprese claramente lo contrario. La última característica del libro de Apocalipsis es la consumación de aquello que ha dado principio en otra parte de las Sagradas Escrituras. Qué interesante, lo vuelvo a repetir. Es la consumación, Apocalipsis es la consumación que ha dado principio en otra parte de las Sagradas Escrituras. Por ello es imprescindible que conozcamos a profundidad las Sagradas Escrituras, la Biblia, para poder comprender el Apocalipsis, porque allí se va a dar el final de todo lo que la Biblia nos ha venido hablando. Apocalipsis contiene 404 versículos, de los cuales 278 versículos son referencia del Antiguo Testamento. Decir que más de la mitad del Apocalipsis depende de lo que es versículos del Antiguo Testamento, vale la pena entonces conocer también el Antiguo Testamento. En la próxima enseñanza hablaré acerca de que el libro de Apocalipsis hay 10 grandes temas proféticos que aquí encontramos y que van a ser la consumación también final de todo lo que Dios nos ha venido hablando a través de esta doctrina sana, de esta doctrina pura, de este evangelio puro, de este mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, les espero para la próxima enseñanza, donde continuaré con esta introducción preliminar, y les recomiendo volver a ver, volver a analizar las veces que ustedes puedan esta introducción, porque es muy necesaria e importante para que lo que hoy yo he comentado, ustedes se puedan dar cuenta que todo ya está previsto y escrito para nosotros en el libro del Apocalipsis. Que Dios les bendiga y que esta palabra les siga añadiendo más bendición a sus vidas, porque ya es bendita. Shalom. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.